lo que os crea un poquito más de dudas es esto a lo mejor, ¿no? Lo del nomograma. Sí, Sí puede ser. la tabla, bien, ahora mismo ya ni me acuerdo ni uno ni otro porque lo he dejado muy de lado. Claro, pero bueno, lo de la tabla al final es pues calcular el volumen total y dividir. O sea, es verdad que yo sé que no tiene ningún problema. Lo que nos pasa con el nomograma, lo primero, o sea, lo que más se usa ahora es la tabla, ¿vale? Pero bueno, y es verdad que no os reiréis, pero yo cuando hice en la carrera solo lo hicimos con el nomograma, ni siquiera lo hicimos con las tablas. Pero es verdad que ahora lo más habitual pues es tener las tablitas que nos la da cada laboratorio, ¿eh? O sea, podéis encontraros tablas diferentes. E igual que nos podemos encontrar tablas diferentes, nos vamos a encontrar nomogramas diferentes, ¿vale? O sea, que tampoco os hagáis mucho lío con esto, porque es verdad que la cosa es que lo sepáis interpretar, y si tenéis ahora dudas lo vemos en un momentito. Pero si buscáis más en internet, si buscáis más ejemplos, igual os volvéis locas, ¿vale? Porque a lo mejor ni siquiera los encontráis, o os encontráis uno e intentáis, por ejemplo, hacéis uno de los problemas que os he hecho yo con una de las tablas que os he puesto yo, e intentáis hacer lo mismo con el nomograma y no os sale. O sea, sería lo más lógico y normal, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces no quiero que os hagáis ahí. Ni cómo interpretarle, quiero decir, ¿no? Claro, eso lo vemos ahora sin problema. Pero si os ha pasado eso, imaginaros, con este mismo, yo que sé, con el ejemplo que viene, que os tengo yo aquí puesto para que entendieseis cómo funcionaba, si cogéis a lo mejor la tabla que os he dado yo justo antes en el mismo tema, que es una tal cual, o sea, que he encontrado, que sale en la mayoría también de los libros, pero no es la única, o sea, os podéis encontrar alguno que pueda cambiar un poco. Pero si con esa tabla hacéis lo mismo con este nomograma, no lo he comprobado, pero puede ser que no salga el mismo número de cápsulas. Quiero decir que os sirva este ejemplo para interpretarlo, y si queréis hacer alguna cosa más, algún ejemplo más, hacedlo con esto mismo, pero no lo comprobéis con la tabla, porque es el único nomograma que encontré relativamente grande que se pudiese ver un poquito en condiciones, y no se corresponden los volúmenes con los de la tabla. Entonces no sirve para comparar. Y eso a veces digo, a lo mejor justo habéis ido a ver 12 mililitros, las 10 cápsulas que da aquí, y lo habéis intentado hacer con la tabla y no os ha coincidido. Sería lo más lógico y lo más normal, ¿vale? Pero vamos a ver cómo funciona, porque aunque no se use, es verdad que con el nomograma lo hacemos de un vistazo. No tendríamos que hacer cálculos, no tendríamos que hacer absolutamente nada, y es útil por eso, ¿vale? Porque nosotros lo tenemos delante, miramos y ya podríamos sacarlo todo, vaya. Voy a mirar los datos porque si no, y voy a intentar, yo creo que lo puedo hacer un poquito más grande. Por lo menos así, aunque yo se escriba. A ver. Hasta lo del volumen de los mililitros bien, pero luego en la vertical, ahí no sé por dónde fuiste. Claro, nada, lo vemos aquí. Bueno, además, lo bueno es que tenía el ejemplo ya pintado. Digo, para que no me quedase ahí muy feo a mí. Entonces, tenemos 12 mililitros de principio activo que los vamos a tener que distribuir en 10 cápsulas, ¿vale? Entonces, yo me voy a la parte de abajo, que es donde yo tengo el volumen en mililitros, ¿vale? A ver qué os puedo pintar aquí. Voy a poneros. Aquí, ¿vale? Que están los mililitros. Y me dicen directamente, no voy a subir para no marearos, que son 12. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 y 12. ¿Vale? De la raya que está intermitente. Eso es, que ya está marcada, ¿vale? Entonces esos son los 12 mililitros que tengo yo totales y que los tengo que distribuir en 10 cápsulas. Entonces, para mirar el número de cápsulas, yo me tengo que fijar en... Voy a cambiaros el color, pero que sea clarito. Me tengo que fijar en estas rayitas, ¿vale? Las que van por aquí. Lo pinto solo por esta zona para que no nos quite la vista. Y claro, esas rayas, si os dais cuenta, corresponden aquí 5, 10, 15, 20, es decir,
5 cápsulas, 10 cápsulas, 15, 20, 25. Claro, a ver, es verdad que si nosotros tenemos este número de cápsulas, genial, porque es verdad que nos cuadraría perfecto. En este caso, pues 10, nada, tenemos aquí marcada la línea de 10. Pero bueno, si quisiese hacer 35, pues oye, es verdad que no lo tendría. Y nomogramas que tienen un montón de rayas, ¿vale? Para poderlos hacerlo casi individual. Pero bueno, ya os digo que también lo que se puede hacer, imaginaos, muchísimas veces se van a necesitar 28 cápsulas, que lo mandan muchas veces así, en vez de las 30, se mandan las 28. De hecho, seguro que habéis visto en algunos envases que tengáis que tomar que en vez de tener 30 tienen 28. Bueno, pues no pasa nada porque al final, como tienes que controlar el número que tengan el mismo peso, lo que sea, y a lo mejor 2 las tienes que desechar, pues bueno, haces 30 y ya está. Pero imaginaos que tenéis que hacer de 45 a 60, pues ya hay aquí una diferencia muy grande y muchas veces pues esto ya no nos ayuda tanto, ¿vale? O de 60 a 100. Ahora hay 40 cápsulas de por medio si tuviésemos que hacer, no sé, 70, que es verdad que son números ya un poco más dispares, que no son los habituales, pero bueno, que es verdad que tiene sus límites, ¿vale? Si esto lo tuviésemos con todas las rayitas correspondientes a cada número, bueno, pues genial y no nos perderíamos absolutamente nada, pero aquí es verdad que algunos números de cápsulas nos quedaría un poquito limitado. Entonces yo tengo mis 12 mililitros y tengo mis 10 cápsulas y tengo que fijarme, muevo un poquito, ¿vale? ¿Dónde se me cortan mis 12 mililitros con la línea de las 10 cápsulas, ¿vale? Que en este caso es, a ver, aquí. ¿Lo veis el puntito? Ahí es donde se me cortan. Voy a hacerlo ahora un poquito más pequeño porque es verdad que no, ahora. Donde se me cortan mis 12 mililitros, que sube por aquí la línea en la línea de puntitos, y se me cortan con el número de cápsulas que yo tengo que realizar. Y claro, ahora me fijo en la parte izquierda. Espera, que he cogido este color. Aquí. Que me pone tipo de cápsulas a utilizar. Tengo aquí puesto el 2, el 1, el 0, el 00 y el triple 0. Entonces yo me vuelvo a fijar donde me ha quedado mi puntito, que es el puntito este que está aquí marcado con la letra A. Y claro, tendría que escoger, evidentemente no me coincide con ninguna de las líneas en las que yo tengo un tipo de cápsula, que es lo mismo que nos pasa con las tablas, que no suele coincidir la cantidad que necesito con el volumen que tiene. Pero bueno, siempre, aunque me quedan medias, yo tengo la solución, ¿verdad? Yo estoy aquí, evidentemente la 00 no la puedo coger porque si estoy por encima no me va a caber. Entonces me tengo que ir, ya sabéis, a la inmediatamente superior, que en este caso es 0, 0, 0. Y sigo con la línea, yo sigo mirando la línea y se me cruzaría en este punto, ¿verdad? En el punto B. Lo vemos. Entonces, muy bien, yo ya sé qué cápsula tengo que escoger, que es la número 000. Pero a mayores, con la tabla nosotros podemos saber la cantidad de excipiente que tenemos. Entonces, con el nomograma también deberíamos saber la cantidad de excipiente extra que tenemos que poner. Y en este caso lo que hacemos es igual, visualmente contamos. Cambio de color por sí para que se vea un poquito mejor. Me voy aquí, este era mi puntito, y yo digo 1, 2 y 3, ¿vale? Tengo que poner esos 3 mililitros de excipiente para hacer mis cápsulas, mis 10 cápsulas y poder introducir esos 12 mililitros de principio activo. ¿Vale? Ahora un poquito mejor a lo mejor. Sí. Eso de los 3 puntitos, ¿de dónde viene marcado que sea el excipiente? Aquí, estos de aquí, ahí no se ven a lo mejor bien. Espera. Ahí, he quitado. No, sí, les he visto, pero quiero decir que en la tabla yo no vi la palabra excipiente por ningún lado. No, claro, en la tabla no lo tenemos. Que va, que va. A lo mejor me he explicado yo mal. O sea, en la tabla no lo tenemos, pero nosotros sabemos que es la diferencia entre el volumen que tenemos nosotros por cápsula y el volumen propio de la cápsula que vamos a utilizar. A ver, no nos viene, claro, pero lo tenemos que calcular. Lo que os digo, aquí, o sea, el nomograma lo que busca es que no tengas que hacer ningún cálculo, que tú visualmente puedas decir, echando un vistazo al nomograma este,
Puedes decir el tipo de cápsula que vamos a usar, que en este caso sería esta, la 000, y a partir del punto en el que se nos cruza a nosotros los 12 mililitros con nuestra línea, ¿vale? Nuestra línea de 10, que sería esta, a ver qué tal la hago yo. O sea, en esta de aquí. Para nosotros saber el número de excipientes, claro, yo, evidentemente aquí en la tabla muy bien. Yo he conseguido saber que es el 00, pero si no hago ningún cálculo, yo sigo sin saber cómo puedo hacerlo. Lo bueno del nomograma es esto, que yo hago aquí voy contando aquí los mililitros, 2, 3, no, ¿cuántos eran? 1, 2 y 3. Y esos son los que nosotros tenemos que añadir de excipiente, ¿vale? Para hacer los 12 mililitros en esas 10 cápsulas del número 000. Ahora sí. Y sin... ¿Puedes explicar lo de la tabla también? Porque yo creo que igual... Claro, sí, sí. Claro que a lo mejor me estoy refiriendo yo aquí a la tabla y lo tenemos un poquito oxidado, ¿verdad? A ver. Yo me marcho ya porque tengo que marcharme, ¿vale? Vale. A ver. Vale, queda grabado. Sí. Ok, gracias. Nada, hasta luego. A ver, aquí. Bueno, se ve bien, yo creo. Es lo único que a lo mejor os bailo mucho. Así yo creo que se ve bien y no os muevo tanto para arriba y para abajo. A ver, en este caso nosotros partimos de un volumen total. Si queréis lo hacemos con los 12 mililitros. Imaginaos que nosotros tenemos un volumen total de... Voy a ponerlo en un huequito que tengamos así amplio. Aquí. Ay, no me deja. Uy, esperad, chicas, que os he perdido. A ver. Os tengo. Te vemos, ¿eh? Sí, pero yo no. Lo hacemos con lo mismo y además veis que seguramente no nos coincide. Como nos coincida voy a quedar fatal ahora. Pero no es habitual que no ocurra, ¿vale? Imaginaos eso, lo mismo. Nosotros tenemos 12 mililitros y tenemos las 10 cápsulas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso es verdad que yo me estoy saltando un paso. Lo suyo es que nosotros, pues imaginaos, nos dicen que tenemos que hacer una cápsula con tal principio activo de 2 miligramos, 2 gramos, etcétera, etcétera. Y el primer paso que tenemos que hacer es saber lo que ocupa ese volumen de principio activo que tenemos nosotros, que para eso lo metemos previamente en una probeta, les damos un golpecito para que quede todo compactado, ¿vale? Para que ocupe el volumen que le corresponde, quitamos el volumen que no está ocupado, que es aire al final, y en ese caso ya nos quedarían a nosotros esos 12 mililitros, ¿vale? 12 mililitros de principio activo. Y tenemos que hacerlo en 10 cápsulas. Bueno, luego tenemos que entender que nuestras tablas lo que nos van a dar siempre es el volumen, el volumen de una cápsula, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, nuestros 12 mililitros, lo dividimos entre los 10 y me daría 1,2 mililitros por cápsula, ¿verdad? Pero claro, yo me voy a mi tabla y evidentemente va a ser de las grandes porque 1,2 es un montón. Y tengo los 0, o sea, la misma que antes, ¿vale? Nos quedan el triple 0, ¿vale? Una de las cápsulas más grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que 1,2 está entre 0,95 y 1,37, pero en 0,95 no me cabe. Es que aunque fuese, imaginaos que en vez de 1,2 me da 1,19, no me cabe, ¿vale? Tenemos que hacernos a esa idea. O sea, si yo tengo 1,2, nada, tengo que tirar siempre a la que sea más grande, aunque tengamos que rellenar con un poquito más de excipiente. No queda otra, ¿vale? Pero tenemos que asegurar la posología al final del principio activo, que es la parte que nos interesa. Nosotros nos vamos aquí, y entonces, genial. Mi cápsula 000, que tiene 1,37 por cada una, y entonces yo puedo meter mis 1,2 sin problema. Lo único que, claro,
voy a tener que rellenarla de excipiente, porque si no, yo a la hora de rellenar las cápsulas, pues al tener una capacidad más grande de lo que yo tengo que meter, pues correría el riesgo que una las rellenase un poquito más, un poquito menos, en una al final me fuesen 1,5 y en otra a lo mejor me fuesen 0,7. ¿Vale? Entonces, por eso, la necesidad de que en las cápsulas muchas veces no haría falta tener que añadir un excipiente para mejorar la absorción, para que se facilitase la digestión. No, simplemente es para asegurar la posología de cada una de ellas. ¿Cuánto excipiente voy a tener que echar? Pues 1,37 menos 1,2. Qué mala me ha quedado. Que es igual a 0,17. Ay, no me deja escribir. Bueno, lo pongo aquí abajo, ¿vale? 0,17. ¿Vale? Y esta es la cantidad de excipiente que yo tengo que añadir por cápsula. Pero claro, es verdad que nosotros vamos a trabajar ya con volúmenes totales. Entonces, al final, estos 0,17 lo multiplicamos por las 10 cápsulas que vamos a tener que hacer y me quedan 1,7 mililitros de excipiente totales que tengo que añadir yo a mi preparados, a mi principio activo para poder hacer esta elaboración. Y como veis no coincide. Digo, ahora como me coincidan los excipientes, pero es normal, ¿eh? O sea, con lo del nomograma, porque ya os digo, uno es de una marca, otro es de otra, y entonces al final no tiene mucho que ver y sobre todo que además es antiguísimo y el que encontré fue de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, os puede pasar, ¿eh? Que es el miedo que tenía, que a lo mejor los comparaseis o que quisieseis hacer algunos de los problemas con lo de las cápsulas y luego con el nomograma no saliese igual, ¿vale? Pero es que lo sepáis interpretar, porque es cierto que como no encontraba así ninguno además muy majo, pues el que tenéis no es el mejor. Entonces, por ejemplo, si nos entregan esto en el examen, ¿tendremos que poner esas fórmulas o podemos hacerlo así? Ah, ¿por esto decís? ¿Por lo de V dividir? No pasa nada, claro, o sea, a ver. Mejor, más fácil ahora, como lo has hecho tú, que leyendo así. Claro, o sea, esto realmente, el V1 es mi volumen total. N es el número de cápsulas, o sea que a mí realmente me da igual cómo lo pongáis. No os agobiéis por... Yo entiendo además que muchas veces os podéis confundir el V1 con V2 o el volumen de la cápsula. Claro que es el 1 es el total, el 2 es el que tengo por cápsula y el VC es el de la cápsula, o sea, la capacidad que tiene cada cápsula de por sí. Entonces, antes de liaros con esto, si vosotros entendéis el proceso, que es lo que hay que hacer, no hay problema, lo puedes expresar como tú quieras. Pero bueno, ponme 1,2 mililitros por cápsula, 1,017 mililitros de excipiente por cápsula y 1,7 mililitros de excipiente en total para hacer la elaboración. Y ya está. Vale, si nos pones un ejercicio será con la tabla. Sí, os doy yo la tabla. Claro, no os aprendáis la tabla, por favor. Con el nomograma, no, si es que además, si lo iba... Claro, si yo os iba a poner el nomograma también aquí, y de hecho es eso, os lo puse ya directamente aquí en pequeñito para que supieses de qué iba, pero claro, dije, bueno, les pongo uno para que de verdad lo vean, digo, porque es que si no, no ven, no lo veis de verdad. Entonces, pero está, ya os digo, aquí fuera porque no me resultó tampoco a mí fácil encontraros uno en condiciones. Entonces dije, bueno, que lo conozcan y siempre os van a dar o las dos cosas o la tabla. Pero os la da el proveedor o incluso a veces, bueno, los que en algunos sitios también los ponen en la encapsuladora, lo puede tener. Pero lo suyo es que los del fabricante a mayor es el de las cápsulas, porque bueno, puede haber ahí un poco de cambio. De hecho, mira, a ver, aquí yo os puse lo de la cantidad aproximada, por eso, porque a lo mejor imaginaos que os metéis ahora en internet y dices tabla de capacidades de las cápsulas y os encontráis una que en vez de, pues eso, 1,37, pues tenga 1,35, 1, 0,70, que a lo mejor estén ahí un poquito más redondeadas o al revés, que en vez de 1,37 te ponga 1,38, 0,94, 0,65, ¿vale? Sería una cosa normal. Pero bueno, vosotros teniendo la tabla, la que os den, lo podéis hacer siempre sin ningún problema. Y con el nomograma, siempre que os lo den, lo podéis hacer también sin ningún problema. Pero el nomograma que os doy yo
pues no lo podríais emplear, por ejemplo, con unas cápsulas que usen otro nomograma, ¿vale? Lucía, tengo un par de dudas del tema 5. 5 emulsiones. Disperso. Este más Ah, sí, disperso. no, suspensiones, cierto, me he ido yo, ya. Este no, digo, creo que los tenía aquí todos. Esperad. Sí, dime de aquí. Bueno, son, a ver, una es entre los modificadores de viscosidad y de densidad, ¿qué diferencia? Bueno, por cómo, realmente es cómo funcionan. Bueno, la diferencia es verdad que es muy poquita. No sé si me he pasado. A ver. Yo los tengo por separado, además, yo creo. Claro, por un lado los de... O sea, la densidad realmente es porque añadimos más masa, ¿vale? Y es verdad que los de viscosidad yo creo que están antes. Sí, están primero. Claro, con los de viscosidad muchas veces como que no se disuelven del todo. Entonces nos aumentan la viscosidad o se crean agregados, no agregados que vayan a precipitarme, ¿vale? No quiero decir eso, pero por ejemplo, es verdad que vamos a ver más adelante los geles. Claro, los geles en realidad aumentan la viscosidad, pero no tienen por qué aumentarme la densidad, ¿vale? No tienen por qué aumentar excesivamente la masa. Entonces, por eso se diferencian un poco. O sea, por una parte los de viscosidad, porque cambian un poco la estructura del agua, que tampoco es así, pero bueno, como que cambian esa estructura y sin embargo en la densidad sí que estamos nosotros añadiendo más masa, ¿vale? Como es verdad que nosotros tenemos aquí unos compuestos como más específicos, ¿no? Bueno, pero mira, me vale muy bien el de la sacarosa. Ay, me puedo pintar ahora. Y también me preguntas si tenemos que saber qué es no, porque entiendo que sí, que hay que diferenciar Sí, sí, pero de claro, lo único es verdad que muchos os vais a encontrar que sirven para lo mismo, varias cosas. ¿vale? Pero antes de que sigamos con eso, o sea, para acordaros de lo de la densidad y lo que os digo yo de cómo que me van a aportar más masa, si yo tengo agua y le añado cualquier soluto, como por ejemplo sacarosa, no me tengo que ir ya a lo mejor a otros compuestos, evidentemente estoy aumentando la densidad, o sea, estoy ya añadiendo un soluto directamente ahí en el disolvente y por lo tanto me cambia la densidad. Que ojo, muchos de los que aumentan la viscosidad también lo van a hacer. Pero bueno, tienen esa particularidad como de gelificar un poco, ¿vale? Entonces, los que pueden hacer ese proceso de gelificación, como que cambian Sí, así un poquito la la estructura. goma arábiga, perdón, Dime. digo, la goma arábiga hubiese pensado que también era para aumentar la viscosidad o la densidad, no Claro, tanto. claro. Sí, o sea, a ver, es verdad que, por ejemplo, una goma arábiga nos puede aumentar la viscosidad, un poquito además también la densidad, pero bueno, es verdad que como tiene la capacidad humectante, o el alginato igual tiene mucha más capacidad humectante que algunos de los que están dentro de pues eso, de modificadores de la viscosidad, pues los metemos en ese grupo, ¿vale? Pero es verdad que muchos, o sea, muchos, de hecho, ahora que ya habéis visto, perdón, se me va. Ya que habéis visto ahora también las emulsiones, bueno, pues es que los tensoactivos, ¿qué pasa? ¿Que el Twin solo lo voy a usar en emulsiones? No, que va. También lo puedo usar en una suspensión y su función al final es la de disminuir esa tensión o sea, esa tensión interfacial que hay. Claro, pues puede ser las dos cosas. ¿Qué me va a pasar con el almidón? Que es que el almidón al final, bueno, ya lo veis, es que puede funcionar pues como modificador de la viscosidad, como puede aumentarnos incluso la densidad, aunque veis, por ejemplo, el almidón ya sabéis que no se disuelve, por ejemplo, en agua, que te hace esa especie de engrudo, pero bueno, hay partes que sí que se pueden llegar a disolver, entonces por eso también podría modificarnos tanto viscosidad como densidad. Yo sé que os cae, o sea, os resultan muchísimos nombres y lo que decís, que encima los tenemos como repetidos, hay unos en otros. Yo tampoco os voy a preguntar la cosa que, claro, imaginaos que os pongo en no sé, ¿para qué se usa el almidón? O pues o bien me podéis decir que para todo, o en algunas de las de tipo test no os voy a poner precisamente unas en las que digáis, ay Dios mío, no sé, no, o sea, no os voy a ir a pillar en estas cosas porque no tiene mucho sentido. Vosotros lo que tenéis que entender es que nosotros podemos usar determinados compuestos para poder modificar
esas características de cada formulación. En el caso de suspensiones, los de suspensiones. En el caso de, incluso en las cápsulas, por ejemplo, en las cápsulas nosotros necesitamos algunos excipientes concretos para que nos mejoren esa lubrificación, que no se nos hagan agregados. Es lo que tenéis que comprender. O sea, sí os tenéis que saber a quiénes son, para qué funcionan, pero no penséis que os va a resultar tan difícil como pensáis ahora. Yo sé que ahora tenéis 300 en la cabeza, pero no os voy a hacer, o sea, no os voy a hacer la trampa de poneros uno que os pueda crear una situación así de fallo cuando vais a tenerlo todo más o menos dominado y podéis fallar en eso porque realmente es un compuesto que os podéis encontrar en cualquier tipo de formulación. ¿Vale? No os agobiéis. Bueno, No os agobiéis más, que ya sé que tendréis ahora un poco de lío con todo. ¿Qué más cosas? ¿Tenéis alguna duda más? Porque oye, es verdad que también así aprovechamos. no sé, alguno, yo qué sé, pues decimos, oye, ojalá que, yo qué sé, que siempre es esto, o para Claro. que esté lo grabado, o no sé. A ver, y es verdad que sí que quería hacer eso con las... Os quería enseñar las emulsiones y... Bueno, son varios PNTs. Pero simplemente para que vieseis, joder, pues todos estos nombres que estáis viendo con todos estos temas, porque es que además justo son los temas en los que más excipientes se usan, y lo habréis comprobado, o sea, en soluciones ya empezamos a ver alguna cosilla, pero aquí hay muchos más, muchísimos más. Y que los viésemos un poquito más enfocados a fórmulas en concreto, ¿vale? Que aún así, si os va surgiendo alguna cosa, alguna duda o lo que sea, me vais diciendo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, sabéis que estos las he sacado del formulario nacional, ¿vale? Ya tenéis aquí ya estáis familiarizadas con la nomenclatura que se usa y con todo. Formulario nacional, la versión del 2003, porque hay cosas que no han cambiado desde entonces. Creo que tengo alguna que sí que es más nueva para que veamos la diferencia. Esto quiere decir que son los excipientes y este pues el número de PNT que tenemos delante. Un ejemplo de hacer una emulsión de aceite en agua, ¿vale? Aniónica. ¿Vale? Aniónica, ¿creéis que va a tener algo en particular? No nos acordamos de los... no nos acordamos de estos amigos nuestros, los emulgentes. A ver, me he pasado. Si es aniónica, ya me está diciendo... De hecho, bueno, no, creo que no me estoy equivocando. Creo que en esta que os he sacado, ni siquiera me dice el que tengo que usar, ¿eh? Pero ya me está dando la pista que va a ser un tipo de emulsión que luego se va a poder usar para hacer determinadas, o sea, otros compuestos a mayores, ¿no? Pero ya me está dando esta pista, ¿vale? O sea, voy a tener al final que usar pues algún tipo de emulgente aniónico, ¿vale? Nada más. Digo, era simplemente, y a ver si os acordabais del nombre, pero yo creo que, ¿ves? O sea, ni siquiera nos dice cuál es. Nos dice el que usa un alcohol cetoestearílico con un emulsificante tipo B, que bueno, lo del tipo B tampoco nos quiere decir mucho, pero la cosa es que al final va a ser pues uno aniónico, pero ya para eso nos dice la fórmula el nombre, ¿vale? ¿Nombres aquí de los que tenemos nosotros? Bueno, pues el alcohol cetoestearílico ya suena, que eso sé yo que ya los alcoholes los tenéis ya más o menos dominados. A ver, este es que es uno de los más usados, ya no solo porque sea un excipiente graso, que pueda suavizar la piel, que entonces encima en una emulsión nos va a venir de maravilla, sino que además es verdad que es como un coemulsionante, ¿vale? Es verdad que funciona genial con pocas concentraciones de emulgente porque él ya tiene esa facilidad, ¿vale? Para emulsionarnos todas no, pero para emulsionar muchas de las emulsiones que podemos hacer. Entonces lo vais a encontrar 300 veces en 300 fórmulas que os podéis ver. Recordaros que los De los nombres raros, ¿no? De Twin y Span. No, pero también las vamos a ver ahora. Pero bueno, se identifican, ¿eh? Este lo tendríais en... No, perdón. En las emulsiones... No, porque estos son los tensoactivos un poquito antes.
fase oleosa, alcoholes grasos. ¿Vale? Sería uno de estos. ¿Vale? El alcohol cetílico es otro, pero bueno, pues eso, para que veáis algunos un poquito más concretos, que no quiere decir que yo os vaya a preguntar cuál es el que más usa. No, o sea, no me voy a ir a esto, pero bueno, para... Perdona, Lucía, ¿el Dime. cetílico es el mismo que el cetoestérico? ¿No? Son distintos. Lo que pasa, claro, aquí os lo tengo puesto, que este es el más empleado, es uno de los más empleados, pero este también, por no meteros ya más. Ah, vale. ¿Vale? No tengo por ninguna parte. En mi resumen, digo, a lo mejor Claro. O sea, el cetílico es uno de los que más se usan y es que además el cetílico, aquí os viene por separado, pero muchas veces hay algunas bases autoemulsionantes que lo que tienen es el emulsionante con el alcohol cetílico directamente. Entonces muchas veces ya está el combo, ¿no? El combo hecho. Y bueno, que conozcáis algún nombre más, pero para que veáis que es que al final, yo os pongo algunos, pero es que al final hay muchos, ¿vale? Entonces, bueno, una emulsión. Aquí 15 y 15, 5, 100. Yo creo que se ve fácilmente también que tenemos una fase oleosa más pequeñita, ¿no?, que la fase acuosa. Es verdad que nos lo decía ya aquí en el PNT, que es aceite en agua, pero siempre sabéis que salvo excepciones en el que a lo mejor tenemos un 50% con un 50%, normalmente cuando nosotros tengamos una emulsión con la fase externa acuosa, vamos a tener una fase acuosa en proporción más grande. Y en este caso, bueno, pues se ve bien porque aquí al final compuestos grasos no son más que 30 gramos, 15 y 15, como ya sabéis que siempre es hasta 100, pues tenemos una fase acuosa que predomina bastante. Y ya está, ¿vale? En este tampoco quiero aquí haceros mucho lío, pero bueno, para que vierais que, no sé, como que siempre hablamos de emulsiones de agua en aceite, aceite en agua, pero que encima hasta nos dicen un poco la pista de cuál nos va a poder, o sea, qué emulgente puede venirnos mejor o peor. Y en este caso, pues ya preparas tú el excipiente y luego ya con tu emulsión hecha, pues puedes añadir los principios activos que se correspondan. Que es verdad que normalmente se hace la emulsión preparando ya la fase oleosa por un lado y la fase acuosa por otro. Pero bueno, a veces ya se tienen algunas emulsiones preparadas. Me voy al siguiente. A ver, porque tengo aquí... Nada, de este lo importante era lo de los iónicos. Un poquito más grande. Aquí claramente también me lo dice, no iónica. Ya sabéis que los iónicos, tanto aniónicos como catiónicos, me da por irme a las suspensiones, siempre son un poquito más agresivos, ¿vale? O sea, los tensaactivos iónicos, bueno, pues nos pasa con todo, ¿eh? O sea, los tensaactivos iónicos, los fármacos iónicos, tened en cuenta, si os acordáis un poco de lo del año pasado de la química, que cuando tenemos un compuesto iónico, uno va a tener carga negativa y otro positiva. Entonces, bueno, el hecho de que existan esas cargas y lo tengamos en nuestro cuerpo, pues implica que al final hay más facilidad de reacción. O sea, ya sea la carga negativa o ya sea una carga positiva, pues es más probable que pueda reaccionar con algunas de las otras dianas que tenemos nosotros. Entonces, a veces está muy bien en el caso de los fármacos porque van al sitio y se unen justo en el sitio que queremos, pero normalmente todos los compuestos iónicos pues van a llevar asociados más efectos adversos, más irritación, porque hay más probabilidad de que se den estas reacciones. Y lo mismo nos pasa entonces con los emulgentes. Los iónicos suelen ser un poquito más agresivos, todos, ¿eh? Y luego los no iónicos pues son más suaves, por así decirlo. Entonces, muchas de las emulsiones directamente nos van a poner pues una emulsión de aceite en agua, pero no iónica. Es decir, no vamos a usar algunos excipientes de los que sean más agresivos. ¿Cómo nos lo van a indicar? Fácil. Fijaros, aquí ya directamente... A ver, que se me va. Directamente me lo indica, base autoemulsionante no iónica. Bueno, es porque queremos hacer una cosa un poquito menos agresiva. Que luego es verdad que cuando también nos referimos a que nos dé más irritación y nos dé más reacciones adversas,
Y luego diréis, joder, pues es que yo os he puesto aquí unas cuantas, pero a lo mejor os da y queréis ver el formulario nacional y me decís, joder, pues en la mayoría aparece en laurisulfato sódico. Y es que es cierto. O vais y miráis en vuestro baño y veis que el laurisulfato sódico os lo encontráis en los jabones, en los champús, en los geles. Vale, pero tenemos que entender que nosotros podemos hacer emulsiones que puedan ir por vía oral, incluso emulsiones que puedan ir por vía intravenosa, y ahí no podríamos usar un laurisulfato sódico porque sí que sería muy irritativo, pero claro, a nivel tópico, pese a que sí que va a ser más irritativo que otros tipos de emulgente, pues se tolera sin problemas, ¿vale? Hay gente a lo mejor que pueda ser más alérgica o pueda tener una piel más sensible y a lo mejor sí que necesita otro tipo de emulgente, pero es verdad que aunque os lo encontréis mucho, también es por eso, porque no es lo mismo que hablemos de irritación a nivel, por ejemplo, gástrico que a nivel tópico, ¿ok? Pero bueno, tenemos las opciones de poder usar otro tipo de emulgentes, no iónicos en este caso, que podría ser, pues eso, un twin, un span, los de los nombres raros que decís. Aquí vemos, fijaros, tenemos aquí un poco ya el límite, ¿eh? Que es verdad que decimos... Una pregunta, Lucía. ¿El Dime. Spaniel tiene este en un INCI cómo vienen reflejados? ¿Sí? No, la mayoría de las veces viene con los nombres de polisorbato, disódico, etcétera, etcétera. O sea, es verdad que es como la marca comercial y en el INCI, si os fijáis, nunca nos vamos a encontrar eso, pues eso, el Twin, de hecho, yo creo que os lo tengo puesto con los... Una tabla está igual. Claro, pero pues mirad, igual, tegobetainas, que os pongo en lo del copyright, Twin y Span son marcas comerciales. Y entonces nosotros en el INCI no especifican una marca comercial, te ponen solamente la composición. Entonces, si es un Span, te pone polisorbato disódico 80 o el polietil... Algo desorbital. Claro, sí, sí. O sea, nos vienen escritos de esa manera. De hecho, no sé si aquí viene. Yo creo que en la tabla sí que viene desglosado el nombre de alguno, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Monoesterato desorbitan. ¿Dónde están los twin aquí? Trioleato de polioxiletileno sorbitan. Son los dos desorbitan. ¿Eh? Que son los dos con sorbitan. Sí, porque al final son moléculas todas muy parecidas, gigantes, ¿vale? Todas gigantes y normalmente el sorbitol, por así decirlo, está presente en la estructura, ¿vale? Lo único que luego lo cambian un montón. O sea, tienen añadidos ahí, bueno, pues todo el resto del nombre, ¿vale? Todos los esteratos, todos los poli, o sea, pensad que poli quiere decir mucho. No, no uno ni dos. Poli es mucho, ¿vale? Entonces, bueno, son estructuras luego gigantes. O sea, entendiéndolo como una molécula, ¿no? Imaginaros el agua, pues no, nada que ver. Pensad que son grupos muy grandes. Y por eso, y bueno, lo de verlo en el INCI, es verdad que nunca os lo vais a encontrar así, como SPAN 85, SPAN 65. Por lo menos en Europa. Es verdad que, bueno, pero es que el INCI al final es para todos, no debería. Yo, vamos, me atrevería a decir que no se ve así nunca. O sea, que no nos lo encontramos con el nombre comercial. Hay veces que algunas cosas, pero yo creo que en principio no se debe, pero bueno, yo creo que eso sí que lo hacen. Y a lo mejor si os fijáis en algunas cremas que sacan nuevas y tienen, bueno, pues se dicen que tienen un compuesto, más que un compuesto nuevo, es verdad que con los compuestos no pasa nada, ellos ponen el nombre y ya está. Pero cuando hacen algunos encapsulados, sí que yo creo que dejan que pongan el nombre fantástico, ¿no? O sea, el nombre Sí. divertido este que ponen ellos, en vez de pues el monosterato desorbitane, porque lo tengo aquí ahora adelante. Pero lo tienen que indicar. O sea, tienen que poner luego de qué se compone ese encapsulado. Pero sí que os podéis encontrar a lo mejor en los que son así relativamente nuevos, pero yo creo que es la típica cosa que está un poquito cogida con pinzas legalmente, lo ponen, pero siempre tienen que poner a mayores la composición. Pero bueno, es verdad que para cuando hacen un desarrollo así de algo novedoso, pues
a ellos les interesa que tú lo identifiques. Entonces por eso lo quieren poner, pero luego te tienen que poner aparte como un mini INCI de lo que es, ¿vale? Y aquí que estábamos hablando de las emulsiones, aquí es verdad que estamos 22 más 20, 42 más 3, 45, ¿vale? Aún así tendríamos un poquito más de agua, ¿vale? Es cierto que sí que predominaría la fase acuosa, pero bueno, para que sí que veáis que en algunas, o sea, alguna fórmula de emulsión sí que pueden estar casi al 50%, ¿vale? Esta estaría muy, muy, muy cerquita. Pero bueno, no llega, no llega, pero bueno, que así veis ejemplos que os podéis encontrar. Y bueno, no me estoy metiendo aquí porque al final los PNTs sí que más o menos los controláis, sabéis ya cómo se hacen las emulsiones, pero en esta, concretamente, quería haceros yo hincapié en esto, que vosotras ya sabéis por qué se hace. Ambas fases deben calentarse a 70 y 75 grados centígrados. Que en algunos a lo mejor, yo qué sé, no lo vemos porque coinciden que a lo mejor no tenemos algún compuesto que tenga un punto de fusión excesivamente alto, ¿vale? Pero cuando ya directamente nos están especificando la temperatura, es que alguno de aquí va a haber que fundirlo y como hay que fundir la fase oleosa suele ser siempre, ¿vale? Porque es donde vamos a tener alguna cera o algún compuesto sólido. Pues bueno, como hay que fundirlo, recordad que siempre en emulsiones tenemos que calentar a la misma temperatura la fase oleosa y la fase acuosa. Si no, corremos riesgo que no se produzca la emulsión. Bueno, ¿Ok? los emulsionantes también vienen a veces como si fuese la cera. Claro, sí, pero es verdad que, bueno, si separamos la parte de emulgente, normalmente los compuestos oleosos son los que suelen tener más, o sea, suelen ser sólidos, vaya, salvo, bueno, el aceite de almendras dulce, por ejemplo, no, pero es verdad que muchísimos sí. Y es verdad que muchos de los emulgentes que vienen en sólidos, hay algunos que no, que sí que son de los que estarían, bueno, con un HLB alto y que sí que serían más propios de la fase acuosa. Pero muchos de los que te refieres tú, Carla, son de los que ya vienen con una parte grasa incluida. Entonces, por eso también nos los encontramos sólidos, ¿no? Porque al final es un emulgente con esa base ya previa, suelen ser una cera o un alcohol, como os decía, con el emulgente ya incluido. Entonces, por lo tanto, también son sólidos. Pero sí, suele ser, muchos son ya, pues eso, cerosos, como las ceras. Y nada, que os acordéis. Digo, yo es que es eso, como no podíamos hacerlo in situ, como que recordéis las cosas viendo los penetes, ¿vale? A ver, me voy aquí más grande. Pero vienen muy masticados, o sea, viene bien. Sí, claro, que sepáis que de verdad que son así, que es que os viene todo. Que no estoy haciendo hincapié en los pasos, pero simplemente ya no para hacer la emulsión. O sea, tenemos la opción de que nos expliquen primero cómo hacer una emulsión sin ningún excipiente, sin más, y luego, pues bueno, la fórmula patrón que siempre la vamos a tener, los componentes con las referencias de la farmacopea española, por si quisiésemos ver alguna cosa en concreto, pues por ejemplo, si me lo voy a encontrar sólido, si me lo voy a encontrar líquido, que a lo mejor lo tengo y dices, madre mía, pues si hace que no uso este emulgente o este alcohol o tanto tiempo, tiene que tener este color, seguro que tendrá que tener este color. Pues oye, te puedes ir a la Real Farmacopea Española y te pone color amarillo intenso. Ah, vale, pues sí. Hacía mucho que no lo veía y el color resulta que sí que era tan intenso. Entonces, es que te viene todo, todo. Sí, lo que veo que sí que no te especifica es si hay que agitarlo mucho, si no, o sea, eso tampoco te dice nada. Porque es verdad que te redirige aquí. Te redirige a la de emulsiones. Y a ver, es verdad que la de emulsiones la tenemos también disponible. No la tengo abierta, pero sí que tengo aquí abierto este tema y yo directamente os pongo cómo se hace, ¿eh? Ay, no. Esto es después. A ver, estabilidad, no me estoy pasando todo. ¿Dónde está? Es que yo creo que os lo tengo por aquí puesto.
Estabilidad, ventajas. ¿Y dónde tengo el puesto en el modus operandi? ¿Me lo estoy saltando todo el rato? No sé. Yo tengo en errores. A lo mejor no. Definición, tipos. Bueno, de todas formas, si no, os lo cuelgo aparte. Pero, a ver. Tensoactivos. Los tengo puesto aquí. Sí, hombre, os digo que tenemos que tener la temperatura y todo. Si eso viene por algún lado. Sí, Sí, pero eso es lo que también, quería, claro. pero no sé muy bien. Bueno, la cosa es, los pasos, los lo abro sino el de emulsiones que lo tengo que tener por aquí. Si es que normalmente están aquí todos a mano. A ver, que no quería tardar mucho. Con esto, de abrir. En Luego tardo... estabilidad de las emulsiones lo tienes puesto. Claro, digo, yo sé que os los pongo. En estabilidad, al menos yo lo tengo el resumen ahí, así que imagino que es. Ah, pues en estabilidad, vale. Ahí me he ido y he cerrado el que no es, ¿a que sí? No me lo puedo creer. Basta que no quiera haceros perder el tiempo para que os haga el lío, ¿eh? Aquí. Es que lo he cerrado, iba a abrir el PNT y he cerrado el que no es. En la estabilidad de emulsiones, aquí vendrá. Claro, todo esto parece una bobada, pero está prácticamente son los pasos que tenéis que hacer en la emulsión. No obstante, a vosotros os redirige al PNT, que es el que no encuentro, el PNT de elaboración de emulsiones, aquí. Ahora. Abre. Aquí. O sea, cuando nosotros estamos aquí viendo las... ¿cuál es el que hemos visto el último? A ver, que la tengo ya aquí puesta. Era este. Yo creo que sí. Sí, era este. Y porque ahora se habrá hecho pequeño. O sea, no hago más que hacerlos grandes yo para que luego los hagáis pequeños. Pues es otra, pero bueno, me da igual. Cuando os remite aquí al PNT de elaboración de emulsiones, me sirve además, veis que aquí no pone nada en la temperatura, que sí que vamos a tener que fundir, pero en el otro nos lo indicaba, pues probablemente es porque teníamos el oleato de decilo y hay que calentarlo para que se mezcle un poquito bien, o sea, para que se mezcle mejor. Entonces, a mí me van a redirigir al de emulsiones, o sea, es decir, yo puedo hacer, me voy a este para comprobar exactamente cada uno de los pasos, la definición incluso, y yo tengo aquí. Voy haciendo, bueno, que prepare la fase acuosa, la fase oleosa, que tenemos que calentar la fase oleosa a la mínima temperatura de fusión de los compuestos que tengamos, calentar la fase acuosa. Si yo no tengo nada extra a estos pasos, ¿vale? O sea, yo si no tengo nada que hacer es que sea extraordinario a esto, pues no me lo va a decir. Me va a remitir aquí a los emulsiones y yo con esto lo puedo hacer. Pero con el otro, que jolines, ¿será este entonces? Yo tengo una pregunta, que hay veces que hay que echar la fase oleosa a la acuosa o al revés, porque yo en alguna cosa que he hecho de alguna crema me lo especificaba. Pero no sé si es... que te lo tendrá que especificar. O sea, como te digo aquí, imagínate, me voy otra vez a este. Calentamos, emulsificar por adición de acuosa sobre la oleosa. Esto siempre es lo recomendable. ¿Cómo? Vale. Ah, no sé si habías dicho algo. O sea, es lo recomendable. Lo normal es la acuosa o la oleosa, no al revés. Claro, echar la acuosa sobre la oleosa, porque normalmente así se favorece la emulsión. Si tuviésemos o sea, tuviésemos que emulsificar con una fase oleosa muy grande, por ejemplo, y que tuviese muy poquita parte de acuosa, pues es verdad que nos saldría mejor al revés, ¿vale? Y a eso me iría también si fuese una situación de ese estilo, en la que al final también se ha visto a lo mejor por experiencia. Imagínate que tú estás en la oficina de farmacia y justo tienes que hacer
una emulsión de un tipo y cada vez que la haces y añades la acuosa sobre la oleosa se te rompe, pues tú dices, oye, pues mira, voy a probar. Dices, voy a probar porque a lo mejor por las características que tiene justo esta emulsión, si lo hago al revés, a lo mejor favorezco mejor que se haga la emulsión. Sí, puede ser así, ¿vale? Sobre todo eso, si la que predomina es la más grande, o sea, tuviésemos una fase externa oleosa, pues es verdad que se haría un poquito más sencillo y más fácil, ¿vale? Pero lo habitual es que se haga de esta forma. Si no, lo suyo es que en el PNT te lo tendrían que indicar, si se sabe, claro, si al final es por el uso que estás haciendo tú de una fórmula magistral que no está en los PNTs porque no está tipificada, pues bueno, lo podrías añadir tú en tu PNT que has elaborado y en vez de seguir los pasos, anotar, seguimos el PNT de emulsiones, pero en el paso de emulsificación, creo que es el 6, ¿está aquí? Sí, el 6. En vez de adicionar la fase acuosa sobre la oleosa, lo haríamos al contrario, adicionaríamos la oleosa sobre la acuosa. Y ya está, lo podrías poner, ¿eh? Pero es porque esto es lo más habitual. También es que es verdad que lo más habitual es que las emulsiones sean de aceite en agua. La verdad, la gran mayoría son así. Y por eso precisamente se hace esta adición porque es más fácil que se produzca la emulsión y que no se rompa. Pero por eso, en una situación contraria, con una fase externa, además una fase externa de estas oleosas que es que le metemos solamente un poquito de agua, pues es verdad que va a ser al final más sencillo que se produzca la emulsión al contrario. Pensad que al final, imaginaros que estamos con eso, en una fórmula patrón que es para 100 gramos y yo tengo 75 gramos, imaginaros 75 gramos de fase oleosa, es que es un poco muy complicado. Pensad en el momento en el que estáis haciendo esa incorporación. Pues ahí es verdad que seguramente fuese más fácil hacerlo al revés. Pero como lo habitual es lo otro, siempre se recomienda hacerlo así. ¿Vale? Me voy, ahora ya no me acuerdo en cuál estaba. Bueno, el otro es verdad que teníamos ya... Sí, esto ya lo hemos visto. Y esta es la E05 y yo tenía otra. A ver. La 12. Es que las tengo aquí en la chuleta para no volveros locas. Y tengo otra, la 11. Yo creo que es que al abrir ahora todas las cosas... no, es que están aquí. Están escondidas, vale. Y la que hemos terminado era esta. Sí, vale, la de 70-75. Que os digo, lo del 70-75 esta no solamente es por los excipientes. Es porque, creo que es este, el butril hidroxitodueno. Tiene... Vale que iba a decir, tiene esta textura aceitosa, evidentemente, ¿no? Por eso va en la fase oleosa, pero como esa sensación que metéis no sé, como a veces pasa como tiene la sensación esta de la lanolina, que tú le echas otra cosa oleosa y parece que no acaba de engancharse, como que está metida, pero sí, entonces hay que calentar un poquito más y por eso tendríamos que calentar las dos, ¿vale? Me voy aquí a otra no iónica, que ya veis que es verdad que se hacen muchas por eso, porque al final son menos irritantes. Otros amigos que tenemos por aquí que ya os van sonando más, mirad, y además lo que hablábamos antes de los polisorbatos y sus amigos y los orbitanes. Aquí yo tengo el alcohol cetoestearílico, parafina líquida y ¿qué tengo aquí? Polisorbato 80, que esto es un twin, ¿vale? Es el twin 80, pero bueno, es que el twin no deja de ser una marca y es verdad. Y oye, lo suyo es que también en el formulario nacional, bueno, pues no nos pongan una marca comercial, ¿no? Que queda un poco así feo, ¿no? Es verdad que aunque se conozca así, pues lo suyo es ponerlo con el nombre del compuesto, ¿vale? No la marca. Aquí si queréis también fijaros, ¿no? Se ve claramente, es verdad que lo he tapado, sí que se ve, está aquí. Se nota, ¿no? Que la fase grasa es mucho más pequeñita en comparación a la acuosa. Aunque ya sabéis que no hace falta a veces incluirlo. Que las que hayáis hecho ya el heteroevaluable,
no, o sea, no os pido que me metáis el tipo de emulgente en una de las fases o las otras, que se podría sacar, ¿eh? Es verdad que lo podríamos sacar mirando el HLB. O sea, si nosotros vemos qué tipo de emulgente es, cuál es la fase externa, normalmente, pues oye, si vamos a usar una fase externa acuosa y el HLB va a ser alto, pues el emulgente lo incluimos con la fase acuosa. Pero es verdad que a veces no tiene por qué, porque muchos de los emulgentes vienen ya con algún compuesto graso unido. Pero bueno, si queréis hacerlo alguna vez para poder identificar dónde podrían ir, nos fijamos un poquito en el HLB y así sabríamos dónde incluirlo. Bueno, en este yo creo que no teníamos mucha chicha y era eso, fijarnos en el polisorbato 80, que si nos fijamos en el tema, y me fijo precisamente en la tabla, que es verdad que claro, la tabla ni os la tenéis que aprender ni nada por el estilo, pero que sería uno de estos, y bueno, que al estar usado con fase externa acuosa, que comprobásemos que el HLB es un HLB o sea, de los altos, ¿vale? Que al final es, bueno, para que lo podáis incluir un poquito como si fuese haciendo las prácticas, ¿no? Que para que podamos entender un poquito que la teoría que tenéis al final tiene un sentido de ser, ¿ok? En este, bueno, fijaros que también nos dice lo de 60-65. Me imagino que no, o sea, no me sé los puntos de fusión. Pero vamos, en este caso, que sea 60-65 es por el alcohol cetoestearílico, que es una cera, ¿eh? La parafina líquida no tiene no hace falta que tenga tanta temperatura. Pero como tenemos que calentar hasta que se disuelvan evidentemente los dos, pues tendríamos que llegar al 60-65. Pero si ¿El alcohol solamente... es como también tipo emulgente o no? Simplemente es como para limar. a ver, en este caso, él va solo aquí para que sea, bueno, pues un poquito más emoliente, porque además también da así como un poquito de brillo. Va solo como componente de la fase oleosa. Lo que pasa que muchos de los alcoholes grasos se usan como coemulgentes. Entonces, muchísimas veces, algunas de las ceras también. Nos los vamos a encontrar que venga alcohol cetoestearílico y te ponga como el apellido ahí, ¿no? De Water Oil Emulsifier y cosas así. Es porque ya lo han unido con un compuesto emulgente. ¿Vale? O sea que muchas veces ya viene combinado. O como la que hemos visto al principio, la que era la aniónica, ¿veis? Que ya te dice con el emulsificante. Ya lo pones aquí todo junto y así ya tienes hecho el emulgente como tal. Que probablemente este emulsificante nos va a valer para que pueda emulsificar otras cosas, pero la capacidad de emulsión se potencia con las uniones de algunos de estos alcoholes con el emulgente. ¿Vale? Me voy aquí. Esta de aquí era la última, ¿verdad? Y bueno, es verdad que aquí pocas cosas más ya que contaros. Simplemente que, pues bueno, que vieseis uno de HLB alto y cómo sí que está metido en esa fase acuosa. A ver, tengo más emulsiones. No sé si os voy a rayar ya mucho. En el examen no vas a poner algo de este tipo, quiero decir, pasar si es de tipo... Como lo del heterovaluable, eso sí. ¿Cómo? O sea, de ese estilo sí. Estas a lo mejor ya directamente no, porque es verdad que si ya tenéis nombres, yo siempre os pongo un poco algunos y casi el que identificamos con un nombre más común. No os voy a poner luego estas cosas a veces porque me podéis mandar a... os puedo dar disgustos, vaya. Pero bueno, en esta de aquí, a ver, esta era la 12, ¿no? Bueno, esta un poquito por lo mismo, no os aburro tampoco, que aquí también nos lo dice, 70-75 grados, y aquí sí que es por ¿vale? El oleato de decilo, que os digo, como nos pasaba con el otro, se mezclan un poquito raros, ¿vale? Entonces siempre hay que calentar un poquito, calentamos las dos para que no tengamos problema. Y este también tiene un punto de fusión relativamente alto, ¿vale? Los dos. Entonces, bueno, a poco ya pues tenemos que subir y calentar ambas cosas. Nos doy, porque este solo tenía lo de la... Sí, solo de la temperatura.
No tenía nada así específico. Y esta sí que os la quería poner porque es el caso contrario, que me ibais a decir, digo, estas chicas me van a decir que si no tengo una